A ver, un repaso muy breve sobre la gerencia de riesgos y lo que vimos. Recordemos que en el primer capítulo nos hemos referido al riesgo, el carácter económico del riesgo, que es un tema que hay que tenerlo siempre en cuenta, y el estado ante el riesgo, temas que de por sí son bastante amplios y de mucho interés. Una de las preguntas del primer foro, que a propósito solamente he recibido 8 respuestas. Tengan en cuenta que los foros sirven para calificación y tienen un plazo. Y tenemos 2 foros por semana, entonces el primer foro ya debía haber estado respondido por todos los participantes. Tomen eso, ¿no? Creo que pusieron como límite el fin de semana o algo así, pero me parece que hay un error ahí porque tenemos 3 clases, 2 foros por semana. Eso significa que en los intermedios se responden los foros y el fin de semana vamos a tener una tarea que ya les voy a comentar. Bueno, en eso... Disculpe, licenciado, con respecto a eso del foro, como usted bien dice, hay una fecha límite y es hasta el domingo. Entonces, tal vez por eso mis compañeros y, bueno, particularmente, no he respondido porque había esa fecha y en el rato que tenemos tiempo, porque también trabajamos y tenemos otras cosas más que hacer, nos damos el tiempo para poder entrar al foro, ¿no? Y tenemos esa fecha hasta fin de semana. Ahora, Bueno, si era otra fecha, ¿quiere decir que este primer foro ya no contaría para los que no hemos hecho? no. O sea, aquí no estamos en colegio. Gracias por la acotación. No quiero referirme mal al tema, sino que les sugiero, les recomiendo, porque evidentemente pusieron la fecha del domingo, pero sería más práctico ir resolviendo el foro de a poco, al menos así es como yo lo veo. La fecha que se ha colocado en la plataforma. Por favor, cierren sus micrófonos, los que no están comentando, ¿ya? Si la fecha que se ha puesto en la plataforma es el domingo, pues es el domingo, está bien, no hay problema. Pero algunos ya han respondido y eso está bien. Es más una sugerencia para que vayamos un poco al ritmo del avance. Bien, en el primer foro, una de las preguntas era establecer la diferencia entre la definición que hace el Código de Comercio respecto del riesgo y la definición que hace la ISO 31000. Y sí, obviamente todos han puesto que existe esa diferencia, que yo la quiero remarcar, pero ojo, no son cosas distintas. Esto es algo que lo hemos aclarado anteayer y lo reitero hoy, no son cosas distintas. Lo que pasa es que la definición del código está relacionada más que nada con daños físicos directos que sufren los bienes que están expuestos a riesgos de destrucción, particularmente, destrucción o daño. En cambio, la definición que nos da la norma 31000 está más referida a el efecto que puede tener el riesgo en los objetivos empresariales, que va mucho más allá de la definición del seguro, y para que lo entiendan mejor lo explico así. Entre los muchos objetivos que tiene la empresa, y lo hemos mencionado, por supuesto está el crecimiento, sin duda, el tener más utilidades, el surtir y cumplimentar en buena forma las expectativas de los clientes, el abrir nuevas sucursales,
el innovar permanentemente, renovarse como marca, etcétera. Entonces, hay una serie de objetivos. Y entre esos objetivos está, por supuesto, cuidar el patrimonio, cuidar el activo de la empresa, que es ahí donde entra la definición del seguro. Cuando hablamos de los objetivos de la empresa, son variados esos objetivos, son muchos. Uno de esos objetivos es velar por la integridad física de los bienes o reponerlos en caso de siniestro, y ahí entra la definición del código, porque obviamente la definición del código está más circunscrita a un contrato donde alguien pone la plata para cubrir los daños que sufre el asegurado. El asegurador pone la plata y el asegurado, claro, sí. Entonces, ustedes están al tanto de todo esto, pero lo aclaro para que no quede por ahí alguna confusión en el sentido de que son cosas diferentes. No lo son. El cuidar los bienes, y precisamente vamos a hablar de eso en la segunda parte de la empresa, es uno de los principales objetivos. Bien. Continuando entonces, el ámbito de aplicación de la administración de riesgos es algo que también lo hemos explicado, los elementos de la empresa, los riesgos en la organización, la norma ISO, y la gestión de riesgos en sectores regulados, además de las causas de los riesgos. En la definición, por ejemplo, de la norma ISO, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Pero es la misma definición del seguro, solo que aplicada a un abanico más amplio, más grande de riesgos que no son simplemente los de daños, ¿no? Bien, un aspecto interesante también que habíamos visto ayer es este top 10 que nos había dado Aon en un informe que han elaborado en 2017 y que hacía previsiones para este año 2020. Y fíjense que acá en el cuadrito a la izquierda, el top 10 del 2017, en el punto 6 nos habla de no innovar. Ese es uno de los riesgos que tiene una empresa. No innovar, no satisfacer adecuadamente las necesidades que tienen los clientes. Y aparentemente esa no innovación ha ganado terreno en los problemas que afrontan las empresas, especialmente en Estados Unidos, que es donde se ha elaborado esta encuesta, y está en el número 3. Ha subido en el ranking del 6 al 3. ¿Y por qué les comento esto? Porque hoy día estaba leyendo las noticias y dicen que Microsoft va a quitar su navegador, ya no lo va a usar, y lo ha estado disminuyendo a lo largo del tiempo. Y una de las razones que señalan los que informan sobre esta situación es que Microsoft no ha hecho innovaciones en su plataforma de navegación por Internet. Se ha dejado ganar sobre todo con Google y con otras plataformas. Entonces, vean ustedes cómo el no innovar, que figura aquí en el top 10, está claramente reflejado en esta situación que estamos comentando. Bien, luego hemos hablado de la gestión de riesgos en sectores regulados, banca y seguros, que por supuesto nos trae, así como hablamos del informe de Aon afuera, esto nos trae adentro, al país, donde estamos analizando lo que dice la Ley de Servicios Financieros cuando se refiere a que las entidades financieras privadas tienen que implementar un sistema de gestión integral y que la supervisión... ¿Sí? ¿Alguien pregunta? La supervisión tiene que estar
basada en riesgos, y realmente lo vamos a ver más adelante cómo se está aplicando esto en el país. Tenemos que ver ahora entonces, ya que hemos señalado a la empresa como el elemento básico del aparato económico en cualquier sociedad, ¿cómo es desde el punto de vista económico sobre todo? En las organizaciones productivas existen, y esto es archiconocido, ¿no?, 3 factores de producción a los que se añade un cuarto, que es el know-how o el conocimiento. Entonces, están, por supuesto, los recursos humanos, están los recursos materiales, los recursos financieros y el conocimiento. Ustedes ya en la universidad y donde quiera que han hecho sus estudios académicos han debido ver esto con mucho más detalle. Lo que interesa acá es que el concepto de seguridad integral, y ahora hablamos de la seguridad de estos elementos de la empresa, la seguridad de los recursos humanos, la seguridad de los recursos materiales, que es lo que decíamos hace un rato del seguro, la seguridad de los recursos financieros y, en cierto sentido, como vamos a ver ahora en los activos inmateriales que tienen las empresas, el conocimiento. Entonces, la seguridad integral engloba la seguridad de todos los recursos, humanos, materiales, inmateriales, financieros, desde la óptica de su interdependencia. ¿Y cómo se trabaja en esto? Con 2 elementos: la seguridad, o sea, hacer que todas las acciones, operaciones, actividades sean seguras, y la prevención, con la cual lo que se hace es prevenir, anticiparse a los hechos dañosos, aplicando principalmente esto de la salud ocupacional, porque estamos hablando de recursos humanos, y seguridad industrial, que también implica el manejo adecuado de los recursos materiales, pero que cuida paralelamente esto que merece mucha atención, que son los recursos humanos. Entonces, el concepto de seguridad integral va por esa vía. ¿Cómo es la empresa desde el punto de vista jurídico? Porque acabamos de verla en el perfil económico. El Código de Comercio nos hace una definición y nos dice que se entiende por empresa mercantil a la organización con elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes y servicios. Producción, intercambio de bienes y servicios. Y realmente toda actividad económica en el planeta se reduce a eso. Pero, ¿qué elementos anota el código dentro de la empresa? Acabamos de ver desde el punto de vista económico 4 fundamentales. Pero desde el punto de vista jurídico nos dice que son elementos de la empresa los bienes inmuebles, instalaciones o mobiliario, maquinaria, herramientas, implementos de trabajo, de la parte física. Y aquí viene un elemento intangible, digamos. El derecho a impedir la desviación de clientela, que está en el artículo 237 del Código Penal, y también la fama comercial. Son 2 aspectos que toca el Código cuando nos habla de los elementos de la empresa, y estos elementos, por ejemplo, están en riesgo. ¿Ve? En el número 1 estaríamos hablando de la parte física, que principalmente va a atenderse mediante el seguro. Pero los otros elementos, o varios de estos que siguen, son los riesgos que estábamos viendo, por ejemplo, en el informe de ello, ¿no? La fama comercial, el buen nombre, la marca y también la
clientela. La clientela, de alguna manera, es un derecho con el que cuentan las empresas cuando tienen una masa muy amplia de clientes cuya fidelización se busca en forma permanente. Bien, lo que hablamos, el nombre comercial, marcas, signos distintivos, que también son activos inmateriales, intangibles, pero que tienen un valor monetario, por supuesto, y que pueden estar en riesgo. Adelante, quien pregunta. La cesión de contratos de arrendamiento del local. Bueno, esto es un elemento un poco anticuado. Si la empresa está alquilando un local para realizar sus actividades y ya no lo quiere, puede subalquilarlo, digamos, siempre que tenga el permiso del propietario. Otro elemento importante entre los elementos de la empresa son los contratos de trabajo de empleados y obreros, en los términos establecidos en los mismos contratos. Aquí hay riesgos. Por ejemplo, han visto el informe de Young cuando se van los cerebros de la empresa, cuando no se retiene al personal que tiene conocimiento y valor para la compañía. Otro elemento que señala el código, las mercaderías en almacén o en proceso de elaboración y los demás bienes en depósito, tránsito y prenda. Por ejemplo, acá bienes en depósito, no solamente vamos a hablar de herramientas o de maestranzas, sino sobre todo de mercancía que además puede estar en tránsito porque hay un negocio de compraventa internacional y está yendo de un lugar para otro, yendo o viniendo, es lo mismo. O están en prenda porque están sujetos a un crédito en un warrant. Otro activo inmaterial son las patentes de invención y secretos de fabricación que están expuestos a riesgo. ¿Para qué si no se habla y se cuida tanto del espionaje industrial, ¿no? Dibujos, modelos industriales, etc. Y finalmente los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias, excluyendo las personales del titular. Bueno, el dueño de la empresa no puede mezclar su patrimonio o sus bienes con el de la empresa. Un tema final que nos plantea el código respecto de los elementos de la empresa desde el punto de vista jurídico: todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil que no expresa los elementos que la componen presupone todos los elementos antes enumerados. O sea, lo que quiere decir esto, que cuando una empresa hace un contrato, está comprometiendo, por supuesto, a todos los elementos que la componen. Bien, si no hay alguna pregunta, si no hay alguien que quiera consultar un tema específico, vamos a continuar. Lo que sí vale la pena señalar es que estos son los bienes, los activos, los elementos que están expuestos a riesgo. Como ven ustedes, una parte son los bienes físicos que se aseguran, que mediante contratos se protegen en los daños, pero hay una serie de otros elementos que merecen otro tratamiento, que es precisamente lo que estamos hablando en este curso. Pero vamos a tocar muy rápidamente también esto de la administración por objetivos, para que veamos cómo se utiliza esto en la gestión de riesgos. Ustedes saben quién es Kuntz y O'Donnell, sobre todo los que han estudiado administración, famosos autores. Definen los objetivos como propósitos o misiones o metas. Siempre que entramos a una empresa dicen misión, que cuadritos, cartelitos que nos dicen esta es nuestra misión, ¿no? O sea, de alguna manera presten atención a sus cartelitos y encuentren ahí cómo se habla de objetivos. No nos dice el cartelito, estos son nuestros objetivos, nos dice
nuestra misión, pero de alguna manera está planteando objetivos. Ahora, esos objetivos, no los del cartelito, sino todos los objetivos de la empresa, tienen que estar identificados de tal forma que pueda determinarse si ha de haber éxito o ha de haber fracaso. O sea, tenemos que saber delimitar, identificar adecuadamente cuáles son esos objetivos, si son factibles, si se pueden realizar, si las amenazas que hay en contra de esos objetivos son muy grandes o no, si la viabilidad de los objetivos. Pero los objetivos grandes también pueden ser complementados con objetivos más pequeños, más reducidos, más de corto plazo, de un ámbito también más pequeño. La administración por objetivos, por ejemplo, es un procedimiento por el cual los gerentes principales y subordinados en una organización identifican objetivos comunes y definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados. Entonces, ya no son los objetivos grandes de la empresa, ganar plata, abrir sucursales, sino, por ejemplo, cumplir con determinadas tareas, programas de corto plazo de un determinado departamento o de la unidad de producción o de la unidad de crédito. De manera que se emplean también los objetivos como guías para las operaciones de la empresa. Entonces, en la administración por objetivos, ¿qué se combina? La necesidad de lucro y el crecimiento de la empresa con la necesidad de desarrollo de cada integrante. O sea, lo macro y lo micro tienen que coincidir, tienen que ir juntos. Cada administrador y su superior definen conjuntamente las metas y a su vez las responsabilidades de cada nivel, tomando como premisa los resultados esperados. Este aspecto es sumamente interesante. Hemos hablado ayer de lo que es la cultura organizacional, la cultura de una empresa. Ese aspecto cultural tiene que ver con cuál es el temperamento que prima. Ustedes lo deben vivir cotidianamente en sus centros de trabajo. Hay empresas en donde especialmente los personajes del nivel ejecutivo hacen gala de mal carácter, mal temperamento, tratan mal a la gente, no saben relacionarse y de alguna manera no se dan cuenta que están conspirando contra la productividad, porque por otro lado, quienes como jefes, como superiores, ejercen una acción más bonancible, más amigable, eso no quiere decir que sean amigos de los empleados o de los trabajadores, eso es de la vida de cada cual, pero dentro de la empresa, en lo formal que es una organización, puede haber simpatía, puede haber empatía, puede haber congruencia. Y entonces se logra mucho más cuando la gente trabaja motivada por el buen trato, simplemente, no solamente por los niveles salariales. De manera que esto de elaborar conjuntamente las metas significa que el jefe trabaja con sus dependientes, les pide opiniones y se enriquece porque ellos saben lo que están haciendo y pueden aportar mucho. De manera que esto de la administración por objetivos tiene mucho valor respecto de lo que significa la interacción entre las partes. En la administración por objetivos se evalúa el desempeño de cada gerente con el resultado final, comparando resultados esperados con resultados alcanzados. Si un gerente quiere lograr resultados, tiene que motivar, ¿no? Y tiene que planear bien sus objetivos y desarrollar metodología para que entre todos puedan alcanzar esos objetivos departamentales, de sección, de lo que se trate. También es importante la administración por objetivos, porque es un método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas, departamentos, unidades de trabajo, etcétera,
o de organizaciones que están en crecimiento rápido. O sea, una entidad que comienza a trabajar y se desarrolla rápidamente, seguramente ha planteado bien sus objetivos y los ha implementado, les ha dado plataforma, les ha dado piso para que puedan desarrollarse. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Vean que lo interesante es que el enfoque está en el proceso. Y la preocupación es mayor por las actividades que se sustituyen por un enfoque centrado en los resultados y objetivos alcanzados. Y este planteamiento. La preocupación de cómo administrar, que es lo que todo el mundo se pregunta, pues, ¿cómo puedo administrar de la mejor forma posible? Es ¿por qué administrar? ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo bien planteado, bien desarrollado, compartido por todos y en el que todos ponen esfuerzo y voluntad. Entonces, esto de la administración por objetivos, ¿qué tiene que ver con la gestión de riesgos? Precisamente porque el compromiso hacia los riesgos tiene que involucrar a todos y cada uno de los integrantes de la organización. ¿Qué características tiene la administración por objetivos? Primero, que es una técnica de dirección de esfuerzos, o sea, aúna esfuerzos a través de planeación y control administrativo. Para alcanzar resultados, se necesita antes definir en qué negocios estamos actuando y a dónde pretendemos llegar. Que es lo mismo que identificar los riesgos, etc. Aquí estamos planteando qué queremos hacer y a dónde queremos llegar. Los objetivos tienen que ser medibles, complejos, importantes, reales. La gerencia de alta dirección debe adquirir un estilo de liderazgo dinámico, no autoritario, descentralizado. O sea que, de alguna manera, cuando los objetivos, las tareas están bien planteadas y compartidas, ya todo el mundo lo hace porque sabe cómo tiene que hacerlo. No es necesario que un capataz o que un hombre con el látigo ande vigilando si hacen o no hacen, sino que todos lo hacen por su cuenta, se ha descentralizado de alguna manera, porque hay una participación activa de los subordinados. Hay que establecer esas metas satisfactoriamente y un sistema de evaluación y control de personal. Lo que se requiere es habilidad, calidad en las relaciones interpersonales. Créanme que esto no solo para la gestión de riesgos, sino para la productividad, para cualquier cosa que uno quiera hacer en la organización. Bueno, los objetivos que se establezcan tienen que ser realistas e interesantes. Realistas en el sentido de que se va a poder hacer, no nos pongamos metas demasiado ambiciosas que son tremendamente difíciles porque no va a funcionar bien. Tienen que ser objetivos realistas e interesantes en el sentido de que atraigan el interés, la voluntad de los participantes. Las metas se establecen en grupo y tienen que ser metas flexibles porque si no alcanzamos 100 o 120 o 200, hay multa o se considera fracaso. Eso es relativo. Si se ha planeado bien y se ha puesto todo el esfuerzo, se alcanza lo que se puede lograr. Que ustedes pueden estar seguros, eso con el mejor esfuerzo va a ser lo mejor que se haya podido hacer. También la administración por objetivos tiene alto grado de creatividad. Los gerentes tienen que ensayar cosas nuevas, correr riesgos para no perder oportunidades. Esto del grado de creatividad es interesante también en la gestión de riesgos porque nos enfrentamos a muchos riesgos y creativamente les damos las soluciones que merecen.
tiene que ser aplicable a todos los niveles de la organización. La administración por objetivos y la gestión de riesgos, que son básicamente la misma cosa. Sí, no en el concepto administrativo, sino la búsqueda de soluciones va pareja en ambos casos. Los objetivos deben resultar de un acuerdo entre las partes. Si un objetivo es impuesto, desaparece la motivación. Entonces, de ahí el valor de compartir las características de la administración por objetivos, y estamos dándole importancia a muchas de estas características porque tienen que ver con la realización de la gestión del riesgo. Finalmente, lo que estábamos diciendo es que tiene que hacerse de un modo motivante, porque si los objetivos son impuestos, desaparece la motivación, aparece la frustración y actitudes negativas. Finalmente, tienen que ser registrados o plasmados en orden de importancia, relevancia o prioridad con la contribución a la organización. Otra cosa, esta jerarquía, o sea, el poner objetivos de alguna manera ordenados, puede sufrir cambios. Podemos ir modificando la importancia de unos y otros objetivos. Algunos objetivos pueden facilitar o dificultar el alcance, provocando una sinergia. Para que los objetivos puedan ser alcanzados, tienen que ser compatibles, no necesitan abarcar las grandes aspiraciones, deben lograr que todos contribuyan al esfuerzo, contemplar alternativas, deben ser revisados y reformulados y comunicarse a los interesados para que cada cual comprenda las metas de su unidad. Los especialistas distinguen entre propósitos que son generalmente algo más vagos, menos precisos, y los objetivos que sí tienen que formularse en forma exacta, precisa y mejor si cuantitativamente, con un marco de tiempo, o sea, en qué plazo se va a cumplir ese objetivo y también qué esperamos como efecto de haber cumplido ese objetivo. Entonces, con lo dicho sobre la administración por objetivos, en lo concerniente a la gestión de riesgos, los propósitos o políticas deben elaborarse cuidadosamente pese a su carácter general, porque luego esos que son propósitos y políticas que acabamos de señalar aquí se convertirán en objetivos específicos a ser alcanzados aplicando las técnicas y los métodos necesarios y convenientes a cada caso en particular y en cada área o unidad, departamento, actividad. Bien, entonces, sin dejar, no estamos dejando de lado lo dicho, pero tenemos que tocar algunos elementos ahora, porque el código nos ha planteado los elementos de la empresa desde el punto de vista jurídico. Hemos hablado de los activos. Entonces, aquí hay que ver ciertas definiciones que son importantes y que ustedes tienen que saberlas al dedillo. Bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes son cosas materiales e inmateriales. Llama la atención, pero eso es en todas las legislaciones, que una ley se refiere a algo llamándole cosa, pero ustedes busquen la definición de cosa en el diccionario y van a encontrar que tiene una infinidad de acepciones. Pero es importante saber un ente, algo de lo que se habla con precisión, eso es una cosa.
Es una cosa que puede ser material o inmaterial y que puede ser objeto de derecho. O sea, cualquier cosa sobre la cual se puede ejercer derechos, material o es un bien. Por ejemplo, este lapicero es una cosa que me pertenece, ejerzo mi derecho, pero también, por ejemplo, en una empresa, la marca, el prestigio, los planos de ingeniería y demás activos inmateriales, derechos de autor, etcétera, son bienes inmateriales. Y se puede ejercer derecho sobre ellos. ¿Por qué? Porque se pueden negociar, se pueden transar, se pueden comprar, vender, etc. Bien, estos bienes pueden ser inmuebles, que son todos los que están sujetos a la tierra. Y también inmuebles, las minas, yacimientos de hidrocarburos, etc. O sea, edificios, casas, torres de transmisión eléctrica, etc. Inmuebles. Están sobre la tierra. Y lo que está debajo de la tierra, minas, yacimientos, etc. Esos son bienes inmuebles. ¿Y qué son los bienes muebles? Todo lo demás. Todos los otros bienes, los que se pueden trasladar de un lugar a otro, que pueden mover, son muebles. Y ahí se incluyen las energías naturales controladas por el hombre. Por ejemplo, la energía eléctrica. Así como podemos vender calzados o quinoa, también podemos vender energía eléctrica y ese es un bien mueble, la energía eléctrica. Bien, entonces la definición de bienes es muy importante. La segunda definición importante, patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes. Fíjense, ya sabemos qué es un bien. El conjunto de bienes que tiene una entidad, su patrimonio. Conjunto de bienes que tienen que ser apreciables en dinero para que se pueda llamar patrimonio. Ahora hay que hacer una diferencia entre lo que es el patrimonio bruto y el patrimonio neto. El patrimonio bruto es todo lo que tiene la empresa y el neto será todo lo que tiene menos las deudas, menos los pasivos que eventualmente llegue a resultar. Una tercera definición importante, además de bienes y patrimonio, es la de propiedad, pero para entender qué es la propiedad hay que saber qué es un derecho. Los derechos, por lo menos desde un punto de vista más económico que entre las muchas definiciones que se pueden hacer de derechos en muchos ámbitos, los derechos son los que se ejercen sobre los bienes, materiales o inmateriales. O sea, yo tengo derechos sobre un bien, acabamos de ver cómo funciona. Esos derechos, ¿dónde están establecidos? En la Constitución. Hay países en donde la propiedad privada, por ejemplo, no está reconocida por Constitución. Entonces ahí ya tenemos una limitación a esta definición que estamos haciendo de derechos. Ese derecho no lo podré ejercer, por ejemplo, tener propiedad de una casa, un vehículo o un negocio. También esos derechos, además de estar consagrados en la Constitución, en los que lo consagran, estará consagrado por tratados internacionales y diversas leyes específicas en cada caso. Bien, si entendemos bien lo que es el derecho, podemos ver qué es la propiedad. Es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa. El derecho de usar mi bien, de gozar, disfrutarlo y disponerlo, venderlo, enajenarlo, regalarlo, etc. Entonces, también la Constitución, el Código Civil nos dice que el derecho, la propiedad se debe ejercer en forma compatible con el interés colectivo en los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Nos dice también el Código Civil ya desde hace mucho tiempo que la propiedad debe cumplir una función social
Y la Constitución, en su artículo 56, remacha este concepto. ¿Cuáles son los riesgos potenciales en cualquier organización? Riesgos de los proyectos, o sea, desde el momento en que se está elaborando el proyecto, no hay el negocio, no existe la fábrica, la planta o de lo que se trate, pero ya estamos haciendo los proyectos para ponerla en marcha. Ahí ya tenemos riesgos como, por ejemplo, dónde lo vamos a ubicar, qué tecnología vamos a utilizar, de dónde vamos a conseguir el financiamiento, a qué costo, si tenemos el personal idóneo para realizar el proyecto, etc. Otro ámbito de riesgos bien diferente es el ámbito de los de responsabilidad civil, donde ustedes conocen bien qué es la contractual, que básicamente es el incumplimiento del contrato, y la extracontractual, que son los daños a terceros, los efectos sobre el medio ambiente. Otro ámbito de riesgos de la naturaleza, geológicos, climáticos, o los de mercado y empresariales, los precios, no solo de nuestro producto, sino de los productos competidores, los tipos de cambio a los que nos enfrentamos, los riesgos operacionales, o los riesgos tecnológicos, otro ámbito de riesgos que tienen que ver con aspectos mecánicos del manejo de equipos eléctricos, cuando los equipos se sirven de esa energía, físicos, el frío, el calor, la temperatura, el peso, químicos, dependiendo de qué elementos manejamos, y electrónicos, que no son precisamente eléctricos, sino que tienen que ver más que nada con la data informática que se maneja. Otro ámbito de riesgos, destrucción o pérdida de activos físicos e intangibles, infraestructura, etcétera, que ustedes conocen bien. Los consecuenciales, ustedes también los conocen bien, interrupción a la explotación, etcétera. Riesgos de los procesos. Aquí ya entramos a la gestión del riesgo, porque producción de mala calidad por causas diversas, que pueden ser internas o externas. Los riesgos legales, como incumplimiento contractual, pero no en el sentido de la responsabilidad civil, sino en el sentido de no manejar adecuadamente los contratos en beneficio de la organización, o el incumplimiento o la mala aplicación de leyes y normativas. Otro ámbito, riesgos sociales y políticos. Sociales como la conmoción civil, los bloqueos, políticos como la legislación, el ambiente económico. Riesgos financieros que tienen que ver con las cobranzas, la inversión, garantías, o los riesgos laborales y personales que están ligados a los accidentes, incapacidades, fallecimientos. Riesgos internos de la entidad, la infidelidad, por ejemplo, o la responsabilidad de directores y ejecutivos. El sabotaje está también en la lista, digamos, de los riesgos internos. Riesgos humanos. A veces hay una situación que en broma podríamos decir chapulinesca, ¿no? Cuando hay ineptitud para hacer alguna tarea. No es que no quiera hacerla, no es que no sepa, sino que es algo atolondrada la cosa. O cuando se peca de exceso de confianza en la operación de equipos y mecanismos. No, yo sé, yo conozco esto, etcétera. Y ese exceso de confianza nos hace cometer errores. Hay, por supuesto, riesgos éticos que tienen que ver con el acoso, la competencia desleal y otros. Infinidad de riesgos que solamente estamos mencionando aquí para reforzar todo lo que estamos hablando acerca de lo mencionado en la gestión de riesgos y en la administración por objetivo. Simplemente para reforzar esto, riesgos específicos relevantes de ciertas actividades, como por ejemplo en la explotación petrolera está
el montaje, las torres, los ductos, las líneas navieras tienen sus propios riesgos. Esto es para que vean ustedes cómo cada tipo de actividad, cada organización tiene riesgos específicos, ¿no? La explotación petrolera tiene sus riesgos, las navieras los suyos, la banca, riesgos de crédito, de mercado, de liquidez. Los seguros tienen sus riesgos. El resultado técnico es uno de ellos, la insolvencia o los riesgos de las inversiones, el fraude que pueden sufrir, etc. Las plantas industriales están expuestas a incendios, rayos, explosión, rotura de maquinaria, archisabido. Explotaciones pecuarias y agrícolas a epidemias, sequía, plagas. La construcción, sobre todo, enfrenta accidentes laborales, pero no les da mucha importancia. Lo que sí cuida es los equipos móviles y otras actividades como las urbanizaciones. En todas estas actividades hay un riesgo que es común y que tenemos que ver con mucho cuidado. Es la responsabilidad civil y la pérdida de beneficio. Eso se va a dar en cualquiera de estas actividades, por mucho que tengan sus riesgos específicos, sí van a enfrentar probablemente problemas con responsabilidad civil o con la pérdida de beneficios. ¿Cuáles son las causas de los riesgos? Las causas de los riesgos las tenemos que ubicar en dos ámbitos bien precisos: causas internas y causas externas. Por favor, por si acaso, yo voy bastante rápido, pero ustedes interrumpan, pregunten lo que crean conveniente. Bien, entre las causas internas están las administrativas. Y aunque no parezca, estudios de autores reconocidos, como por ejemplo Kunz y O'Donnell, a quienes hemos mencionado hace un rato, pero muchos otros, sostienen que un 80% de las quiebras empresariales se deben a un manejo administrativo deficiente, inadecuado o corrupto. Entonces hay que ponerle mucha importancia, mucho énfasis a la parte administrativa, a las causas de riesgos en el ámbito de la administración, porque seguramente ustedes tienen miles de ejemplos al respecto. Pero también las causas de los riesgos están en las condiciones físicas o cualidades de los bienes que se utilizan para la operación. En qué estado están las máquinas, las herramientas, y muchos incendios y problemas en las empresas se dan porque los enchufes reciben varios, como los múltiples, ¿no? Enchufan todas las cosas en uno solo pensando que va a resistir, por ejemplo. Y también está entre las causas internas el tema de las personas, el comportamiento de la gente y también la salud. Las personas que no tienen una salud adecuada para realizar su tarea van a generar problemas, van a generar riesgos. Y no se trata de discriminarlas, excluirlas, o no hay que contratar gente enferma, no se trata de eso. Se trata de que el operario, el funcionario, el empleado cuente con las condiciones óptimas en el ambiente de trabajo. Y si adolece de problemas de salud, para eso está el seguro de salud o todo lo que la empresa pueda hacer para que el funcionario supere el mal momento. Entonces, el comportamiento de las personas lo que puede generar son errores, fuente increíble de riesgos, negligencia, mala fe, incluso conducta y actitud adversa hacia la empresa, que puede llegar al sabotaje, ¿no? O predisposición natural a producir situaciones difíciles, lo que hablábamos de la gente chapulinesca. Hay que saber
hay que conocer. Quien maneja recursos humanos en una empresa tiene que aprender a conocer a cada funcionario individualmente. Bien, la infidelidad también es otra fuente que tiene que ver con las causas internas personales. Las causas externas, el entorno social y político, no hace falta abundar en esto. Los actos criminales de terceros, el robo, el incendiarismo, el daño malicioso, inclusive el terrorismo. Y finalmente, el ambiente natural y físico, la vecindad. No es lo mismo tener un colegio, un convento o una fábrica de botellones de oxígeno como vecinos. Cada uno nos genera un riesgo hacia nosotros de diferente magnitud. De manera que, como pueden ver ustedes, las causas de los riesgos que estamos señalando acá tienen que ver con estos ámbitos internos y externos. ¿Cuáles son los riesgos específicos y relevantes de ciertas actividades? Lo que vamos a ver. Y entramos ahora al capítulo 3. Vamos a ver qué es la administración de riesgos. ¿Qué responsabilidades tiene el gerente de riesgos? ¿Dónde se ubica en la organización? Y el risk management o gestión de riesgos o administración de riesgos es todo lo mismo, ¿no? Como política empresarial. A ver, comencemos. Antes de cualquier definición, me gustaría hacer una reflexión como esta. Entre otros parámetros aceptados, por ejemplo, un país se mide en su crecimiento, su desarrollo, su desempeño, su desenvolvimiento, en el grado de industrialización o, por ejemplo, cuánto consume de energía eléctrica, si se abastece, o el índice de desarrollo humano, que es algo que se ha creado hace ya varios años, pero que sirve de mucho, la competitividad, el conocimiento científico. Hay muchos parámetros para medir el desarrollo de un país, de una organización. ¿Cómo puede medirse el grado de desarrollo de una sociedad o nación, de una empresa? Bueno, por la forma en que maneja sus riesgos. Esto se los dejo a reflexión, pero me gustaría, si se les ocurre, hacer algún comentario de parte de ustedes sobre esta idea. ¿Se puede medir el grado de desarrollo, el grado de, digamos, el nivel de cultura, de aproximación a la realidad objetiva a través de la forma en que se manejan los riesgos? Sería interesante escuchar opiniones al respecto. Y con eso vamos a entrar a ver qué es la administración de riesgos. Pero antes llamaremos a la lista porque nos va a pisar la hora. Sergio Andrade. Presente, buenas noches. Paola Anche. Presente, buenas noches. Andrea Arce. Presente, buenas noches. Hola. Noelia Barrera. Presente, buenas noches. Buenas. Carol Becerra. Presente, buenas noches. Amalia Blades. Licenciado, buenas noches, presente. María Isabel Cava. Licenciado, buenas noches. Hola. Claudia Camacho. Buenas noches, licenciado. Hola, hola. Ronald Carita. Ronald Carita. No está. Anoche parece que tampoco estaba.
Ludwig Coca. Ludwig Coca. Buenas noches, doctor. Hola. Sergio Cuba. Buenas noches, Licen. Presente. Hola. Fátima Cueto. Presente, licenciado. Buenas noches. José Manuel Feijó. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Mariceli Gumucio. Presente, doctor. Patricia Maldonado. Buenas noches, doctor. Presente. Abigail Mamani. Buenas noches, licenciado. Presente. Jorge Luis Mercado. Aquí, licenciado, buenas noches, presente. Carlos Merlo. Presente, licenciado, buenas noches. Ederson Morales. Presente, Liz. Buenas noches. Buenas. Mónica Mostajo. Buenas noches, licenciado. Aquí, presente. Hola. Paola Ormachea. Buenas noches, licenciado. Presente. Ilmer Portillo. Presente, licenciado. Buenas noches. José Luis Rodríguez. José Aquí estoy. El Puma, no estaba anoche. No, estaba. Aquí estoy. Henry Rojas. Henry Rojas. Tampoco estaba anoche. Bien. Ervin Salgueiro. Presente, licenciado. Buenas noches. Mariela Ticona. Presente, licenciado. Buenas noches. Flor Yujra. Licenciado, buenas noches, presente. Jorge Cuqueño. Presente, licenciado. Buenas noches. Bien. Bueno, si no hay preguntas ni ningún comentario o opinión, sigamos con esto de la administración de riesgos, que aquí estamos señalando como con otras acepciones, como el risk management, manejo de riesgos, gestión de riesgos, que es como lo llama la norma 31.000, o gerencia de riesgos. No voy a hacer problema por esto. Hay autores, hay gente que hace diferencias, pero al final llegamos a lo mismo. Se trata de manejar los riesgos. ¿En qué consiste la gestión de riesgos, el manejo de los riesgos? En organizar la empresa desde el punto de vista del riesgo. A ver, recordemos la definición que nos daba de riesgo la ISO 31.000. Decía, el riesgo es lo que puede afectar, ¿no?, a los objetivos de la empresa. Entonces, si una empresa enfrenta infinidad de riesgos, ¿qué tiene que hacer? Organizarse desde el punto de vista del riesgo. Por supuesto, también desde el ámbito financiero, técnico, etcétera. Pero para enfrentar los riesgos hay que organizar la empresa también desde el punto de vista del riesgo. Implica entonces la creación de una figura profesional que es el gerente de riesgos. El gerente de riesgos trabaja coordinadamente, participativamente con el directorio, con los ejecutivos, gerentes, jefes, con todo el mundo, porque es responsable de prever los riesgos de la organización y entonces tiene que relacionarse con todos los miembros de la organización. Entonces, hay que ver con riesgos de activos fijos, riesgos materiales o inmateriales, como los que hemos mencionado, la salud ocupacional del personal, seguros de vida y accidentes, si fuera el caso, la producción, la logística, la distribución, venta. A la hora que se les ocurre poner minutos ilimitados. Bueno, está bien. Los recursos financieros, las operaciones técnicas
responsabilidades civil, ecológica, la pérdida de imagen de la que ya hemos hablado, en fin, riesgo, los venimos mencionando todo el tiempo porque eso es la administración de riesgos, la gestión de riesgos. Tener una visión holística, integral de la organización respecto de todos los riesgos que enfrenta. Concretamente, entonces, ¿qué es lo que hace el gerente de riesgos? ¿O qué es el risk management? Es una actividad profesional. ¿Qué función tiene? Lo mismo, ¿ve? Lo mismo que repetimos. Identificar riesgos, evaluar. Una vez que identificamos y evaluamos, intervenimos en los riesgos, los prevenimos, protegemos las situaciones de riesgo, etc. Es una actividad profesional, entonces. ¿Qué objetivos finales, los objetivos últimos, lo que podríamos decir los propósitos? Eso que es más genérico, ¿no? Los propósitos de la gerencia de riesgos, de la gestión de riesgos, protección del patrimonio de la organización y la continuidad de la capacidad de generación de utilidades y beneficios. Protección del patrimonio, ya sabemos lo que es el patrimonio, el conjunto de bienes, materiales e inmateriales. ¿Por qué? Porque ese patrimonio está destinado a la producción de bienes y servicios. ¿Y qué se logra con eso? ¿Cuál es el otro objetivo, el otro propósito? Mantener el negocio en marcha, que no se interrumpan las operaciones, que no se pare, que todo tenga una continuidad, porque eso hace que se generen utilidades o beneficios. Y cuando hablamos de organizaciones, no solamente hablamos de empresas, también un ministerio, una entidad sin fines de lucro, tiene objetivos y enfrenta riesgos. Y tiene como propósito continuidad en sus operaciones, porque las utilidades o beneficios probablemente no se midan en el sentido de la bolsa que logra acumular, sino la utilidad o beneficio que genera para la sociedad. La administración pública es eso. Bien, ¿cuáles son entonces, aparte de los objetivos finales que acabamos de mencionar, los objetivos operacionales de la gestión de riesgo? Dos, facilito, esto ustedes tienen que acordarse siempre. La prevención y el financiamiento. En eso consiste. Prevención, o sea, prevenir. Sobre todo en la parte física, la prevención hace mucha falta. Y nos referimos a la prevención en términos de seguridad. Todas las técnicas que se pueden aplicar, métodos, procedimientos de protección con miras a la prevención de daños. ¿Eso qué requiere? Coordinación con los responsables operativos de todas las áreas productivas, contables, de financiación, etc. Pero la prevención no lo es todo. A pesar de la prevención pueden haber daños. Entonces hay que controlar que esos daños, ya que hubieran ocurrido, daños ocurridos, no cobren mayor volumen, sino que podamos detener sus efectos o aminorarlos en algún caso. Todo eso es lo que tiene que ver con la seguridad. Y cuando hablamos de financiamiento de siniestros, estamos hablando de seguros. Porque las empresas, sería absurdo pensar que van a tener un fondo para atender sus siniestros, especialmente de daños. Entonces, lo que se hace es aplicar técnicas para asumir ciertos riesgos y, naturalmente, transferir los riesgos que se puedan transferir al seguro. Para lo cual también hay identificación. ¿De qué? Identificación de bienes
y riesgos que se van a amparar. ¿Qué coberturas se van a solicitar o se necesitan? Hacer programas de seguro, qué costos va a tener la protección, no incurrir en infraseguro, revisar las cláusulas, hablar de altas y bajas, etc. Pero vean que esto es una unidad conceptual muy sólida. El administrador de riesgos es un profesional. ¿Cuál es su función? Identificar, evaluar, intervenir y prevenir los riesgos. ¿Cuál es su propósito? El último objetivo es proteger el patrimonio y mantener la continuidad, mantener la empresa en marcha. Y entre los objetivos operacionales más inmediatos de corto plazo, del día a día, ejercer siempre técnicas de seguridad. Hemos hablado de seguridad industrial, salud ocupacional, etcétera, seguridad, y ver la forma de trasladar los riesgos que necesitan un financiamiento externo, porque, repito, las empresas no tienen chanchito, no tienen alcancía para pagar siniestros. Sería absurdo tener inmovilizada la plata para el caso de que venga un siniestro que ni sabemos de qué tamaño va a ser. Para eso es el seguro. Bien, ¿cuál es el rol del directorio en relación a la gerencia de riesgo? El rol del directorio de la empresa es establecer en un documento, esto es importante, en un documento, los objetivos, las atribuciones y las responsabilidades del gerente de riesgos o de la unidad que se va a ocupar de la gerencia de riesgos. ¿Qué tiene que contener ese documento? ¿Dónde se encuadra jerárquicamente y funcionalmente en el organigrama? O sea, ¿en qué lugar se va a ubicar el gerente de riesgo? O sea, nivel y posición. ¿Con qué medios va a contar para el logro de su cometido? Principalmente, ¿con qué presupuesto va a ejecutar su trabajo? ¿Qué nivel de acceso a la información confidencial o reservada tiene que tener? El gerente de riesgos debería tener información que es acceso, yo diría, casi irrestricto, porque los verdaderos riesgos a veces surgen o nacen en el directorio, en las decisiones que se toman, que no siempre son correctas, que no siempre logran los objetivos que se habían planteado. Decisiones que por falta de buena información no han sabido elaborarse adecuadamente. Y esa parte de análisis de riesgos es la que tiene que ver también el gerente de riesgos. Entonces, su nivel de acceso a la información tiene que ser muy alto. Luego, el grado de cooperación funcional de los niveles directivos, gerenciales, etc. El directorio tiene que disponer que todo bicho que camina dentro de la empresa tiene que colaborar a la gestión de riesgo. Si no es así, no va a funcionar bien. También en ese documento, el directorio tendrá que establecer las políticas de protección y prevención que se van a ejecutar para que las conozca todo el mundo. Eso se tiene que difundir. Todo el mundo tiene que conocer qué se pretende para poder sumarse y colaborar. También tendrá que contener las políticas de retención de riesgos. ¿Qué riesgos se van a quedar, ya hablando de seguros, con la empresa? ¿Y qué riesgos se van a asegurar? Habrá que desarrollar políticas de aseguramiento. Sin duda, los planes y programas periódicos o anuales de manejo de riesgos y toda otra política que el directorio considere pertinente al logro de sus objetivos. Vean que siempre el objetivo es un vocablo que está presente, ¿no? Pero en este caso son los objetivos de la gestión de riesgos. ¿Quiénes son responsables de la gestión de riesgos? La alta dirección, por supuesto.
porque la alta dirección, como acabamos de verlo, define las políticas y brinda las mejores condiciones de seguridad para sus funcionarios y trabajadores. El programa de seguridad tiene que darse a conocer a todos los funcionarios, jefes, supervisores, trabajadores, por escrito, con la capacitación pertinente. Acá hay que mencionar, y quizás en las siguientes clases vamos a insistir en esto, las empresas, las organizaciones hacen folletos, cartillas, documentos, memorándums, etcétera, explicando qué se pretende lograr, qué se quiere hacer, cuál es el objetivo, quizás no el objetivo macro, sino el objetivo en materia de seguridad, hablando ya de la parte física. Eso se tiene que difundir, se tiene que explicar, y para ello en seminarios, talleres, horas de intercambio de criterios y sobre todo asignarle a cada uno la responsabilidad que tiene en el programa. La alta dirección entonces tiene que definir esas políticas y hacer que se difuminen en todo el esquema organizacional. Pero no solamente son los directores o la alta dirección la que tiene esa responsabilidad, sino también los gerentes y ejecutivos, porque ellos trazan los objetivos en sus áreas respectivas. Y ellos planifican la ejecución y la puesta en marcha de los planes en forma concreta en cada ámbito de la empresa, cada uno en su ámbito. Los jefes departamentales también son responsables de la gestión de riesgos. Tienen que ejercer liderazgo activo en seguridad, impartir instrucciones, por supuesto, aplicar el programa de seguridad y ejercer control sobre su ejecución. Pero un control con ejemplo, no un control con chicote. Es un control con ejemplo, con el compromiso que tiene el jefe, porque el ejemplo arrastra, decimos, ¿no? La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Los supervisores, capataces y demás funcionarios, sin duda, deben cumplir con el programa de seguridad de su departamento, dando ejemplo también y compitiendo. Aquí ya es cuestión, como decíamos en las láminas anteriores, de iniciativa, de imaginación, para poder hacer incluso concursos en las diversas áreas para ver quién cumple mejor los planes, los programas de seguridad. Finalmente, los empleados y trabajadores de todos los niveles, porque ellos tienen que cumplir con las instrucciones de su puesto, que es lo menos que se les puede pedir o exigir, pero en buena forma, como decíamos, con la empatía y con la tolerancia no hacia los errores, sino la tolerancia hacia la forma en que cada cual se desempeña, ¿no? Pero tienen que cumplir con la tarea de cada una de las posiciones laborales, cumplir con el programa de seguridad, informar de todos los incidentes, accidentes y cuestiones. Esto es algo que se logra precisamente con la empatía. Cuando en una empresa el clima organizacional es adverso, crítico, pesado, donde los jefes insultan, tratan mal, etc., difícilmente van a lograr que alguien les avise qué está pasando. El empleado o el funcionario se va a callar, que me importa más mío, y pueden pasar cosas. Los factores de riesgo se incrementan, se acrecientan. En cambio, con un clima organizacional propositivo, cálido, donde hay confianza, donde se siembra confianza, empatía, en el sentido que uno puede hablar con el otro, aun cuando sea su jefe, porque el jefe lo saluda cuando llega, sabe que se puede acercar y le puede avisar de algo que está pasando. Entonces, esa es una cultura organizacional que hay que saber desarrollar. Bien, los empleados también deben presentar recomendaciones para la seguridad y la eficiencia
y deben conocer con exactitud sus tareas y obligaciones. Eso es lo que tiene que lograr la gerencia de riesgos y en este caso de consumo con el área de recursos humanos, porque no es el gerente de riesgos el que va a generar y propiciar y crear todos los mecanismos de ese clima organizacional. Ese clima organizacional es responsabilidad de todos, desde la alta dirección hasta los niveles más bajos, en el sentido de manejar bien, manejarse bien, tratarse bien y aplicar todos los programas de seguridad en la forma correcta. Bien, para terminar entonces la clase de hoy vamos a ver rápidamente qué responsabilidades tiene la gerencia de riesgo. Por supuesto, lo de siempre, identificación y evaluación de los riesgos. Es la tarea fundamental de la gestión de riesgos del gerente de riesgos. Por tanto, reducir los riesgos, pero no reducir dentro de lo posible, sino esforzarse más allá de los estándares regulares de mercado. Proponer, por supuesto, al directorio qué riesgos se van a asumir, qué riesgos se van a transferir, según la evaluación y el trabajo que tiene que realizar. Cumplir la reglamentación vigente en materia de prevención y protección del patrimonio. Sí, desde las leyes ambientales hasta las leyes tributarias, las leyes municipales, todo lo que hay que cumplir bien para no tener problemas. La administración de las normas de seguridad general, por supuesto, salud ocupacional, administración de la seguridad industrial, programas de inspección, prevención de la repetición de accidentes, minimizar pérdidas con técnicas de salvamento, control de planes de mantenimiento físico, etc. Elaborar planes de emergencia y de contingencia. Para eso son lo que se llaman los simulacros, ¿no? Los zafarranchos, los simulacros, o sea, hacer de cuenta que está pasando algo. Siempre sale en el periódico cuando Asana incendia algún avión viejito por ahí y saca sus camiones para extinguir el fuego, etc. Bueno, ese es un simulacro y se pueden hacer simulacros en todas las organizaciones cuando se trata sobre todo de emergencias. También otra responsabilidad del gerente de riesgo es facilitar la estabilidad de la organización tras un siniestro. Eso significa cuidar la imagen, cuidar la cuota de mercado, etc. Tiene que mantener un registro veraz, completo y ordenado de todos los siniestros, toda la historia de los siniestros de la organización, qué tipo de siniestro ha sido en cada caso, qué causa ha provocado el siniestro, qué daños se han sufrido y qué montos han estado involucrados y qué montos han recuperado el seguro también. Seleccionar corredores y aseguradores con cargo a aprobación del directorio, atender, procesar y hacer seguimiento de los reclamos. O sea, si hay un reclamo a una empresa, hasta que le paguen. Mantener la operatividad de las pólizas, porque de pronto nos encontramos que la póliza no cubría esto o no habíamos pedido amparo o cobertura para tal cosa, etc. Y optimizar su renovación. Cada vez que renovamos las pólizas, hacerlas mejores. Mantener una conciencia de seguridad, tanto en la alta dirección como en el personal. Ejecutar programas de adiestramiento para emergencias, ya lo hemos mencionado. Informar y proponer al directorio políticas y acciones sobre los riesgos de la organización, no solo los riesgos físicos, todos los riesgos que hemos visto son un abanico enorme. Bueno, decirle al directorio, oye, en la parte de ventas o en la parte de comercialización estamos teniendo o avisoramos estos riesgos. En general, entonces, ejecutar políticas, planes, programas de gestión de riesgos definidos por el nivel directivo. Bien, si no hay preguntas o algún comentario, creo que con esto terminamos la clase de hoy
No sin antes llamarles a ver este dibujito que está ahí al costado, que les va a ayudar mucho a darse cuenta de lo que estamos diciendo. Al medio está la gerencia, la administración o la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que hace? Identificar, evaluar, analizar. La base indispensable. En base a eso, al análisis, a la evaluación, hacia el camino recorrido, que lo vamos a ver en las próximas clases, reducir los riesgos, los que se puedan, transferir los riesgos, los que deban transferirse, y controlar la ejecución de los planes, la ejecución de los programas, etc. Bien, entonces, esto, digamos que pone fin a la clase de hoy, pero permítanme, hay 2 minutos, yo estoy viendo la hora electrónica en mi pantalla y tenemos 2 minutos en los que quiero mostrarles la norma chilena, que ustedes ya la tienen. No sé si la han leído, se las recomiendo, porque, por ejemplo, en esta norma chilena, ¿qué van a encontrar? El índice nos está hablando de todo lo que estamos viendo aquí. Es una lectura adicional que va a reforzar y remachar todo lo que estamos explicando. Sobre todo, aquí hay conceptos de evaluación de riesgo, de propósitos y beneficios, identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, la documentación que tiene que ver con el trabajo de identificación, etc. Es para sustentar el trabajo, se tiene que documentar. Monitoreo y revisión de la evaluación, aplicación de la evaluación, etc. Bueno, todo lo que está ahí en el índice, que es interesante, pero quiero llegar a estas otras partes, a los anexos, porque ustedes, con la curiosidad que tiene todo profesional, y espero que a ustedes les guste esto de lo que estamos hablando, porque en el anexo A tenemos comparación de técnicas de evaluación del riesgo. Y en el anexo B tenemos técnicas de evaluación de riesgo. Miren, en este anexo de técnicas de evaluación está cosas que ustedes han debido escuchar mencionar, el brainstorming que le llaman, ¿no? La lluvia de ideas, la tormenta de ideas, el brainstorming, o las entrevistas, que son otras técnicas para evaluar. La técnica Delphi, que viene del oráculo de Delfos, y que son todas diferentes. Se puede usar una u otra, varias o una sola. La lista de verificación, el análisis preliminar de peligro, el análisis de riesgo de operatividad, evaluación de riesgo ambientales, técnica estructurada y la de suposiciones, ¿no? EASY, análisis de escenario, impacto en el negocio, modo y efectos, árbol de fallas, que se utiliza mucho, árbol de eventos, causa, consecuencia. Esto en el seguro se usa mucho, el análisis de causa-efecto, ¿no? Causa-consecuencia y causa-efecto, que está mencionado aquí. Bien, y en el otro ámbito de anexos está esto de el análisis de capas de protección, análisis del árbol de decisiones, fiabilidad humana, centrado de fiabilidad, análisis de fugas, la situación o simulación de Monte Carlo, que han debido oír hablar ustedes también, las estadísticas y redes bayesianas, los que saben de informática también conocen esto, índices de riesgo, matriz de consecuencia y probabilidad, que son esos dibujitos que tenemos acá en el material y que lo vamos a ver. Análisis de costo-beneficio, decisión multicriterios. Échenle una lectura, les puede gustar, no es ciencia profunda, son cosas, yo diría, hasta de sentido común, pero
lo bueno de esto es que está en orden, nos ayuda a aproximarnos a todos estos conceptos de la gestión de riesgos con más ventaja. Bueno, con esto entonces ya nos podemos ir y nos apartamos el día de hoy de la clase. Que les vaya bien, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias.